Iniciamos el curso Gestión Logística aplicada al comercio internacional. Este curso es organizado por la empresa Dicitur, empresa dedicada a la formación profesional en diferentes áreas, como son administración, marketing, logística, seguridad industrial, derecho, entre otros. El temario para este curso consta de 3 puntos. El primer punto, el coste de la logística. Segundo punto, comercio internacional. Tercer punto, la logística en pandemia. Para esta oportunidad tenemos al ponente el MBA Julio César Mori Chamorro. Él cuenta con licenciatura en negocios internacionales por la Universidad de Lima. También cuenta con un MBA en especialización en marketing por la Universidad ESAN. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en cadena de suministro en rubros de consumo masivo y retail. Ha trabajado en empresas reconocidas como Kimberly-Clark, Saga Falabella y Sale Beauty. Doy paso al ponente para que pueda iniciar el curso. Para empezar, ¿qué es logística, no? Si uno acude a lo que es el diccionario RAE o de la lengua española, a lo que es la RAE, y busca el significado de logística, se van a dar cuenta que lo curioso es que las primeras definiciones que encuentran no tiene nada que ver o no está relacionado con transportes, cadenas de suministros o en general empaques como actualmente lo conocemos. De hecho, es la cuarta definición que aparece ahí. Tiene una relación mucho más respecto a lo que son las matemáticas, el mundo militar, expertos en el cálculo. De hecho, logísticos también significaba en el pasado, o sea, viene del griego logísticos, que eran los expertos en el cálculo, y también significaba, o era el nombre que le daban los oficiales militares encargados del ejército. Entonces, en la actualidad, la logística son todas las operaciones llevadas a cabo para hacer posible que un producto llegue a un consumidor desde el lugar donde se producen, donde están las materias primas, o desde se inicia el proceso, pasando por producción, pasando por diferentes áreas hasta el consumidor final. Son principalmente las operaciones de transporte, almacenamiento, distribución, son todos los productos que están en el mercado y por ello se considera la logística como las operaciones externas a la fabricación inicial, o sea, no es parte de la producción, es un proceso adicional a la fabricación que se le da. Y es por eso también que es uno de los departamentos que usualmente las empresas suelen externalizar, suelen subcontratar parte de la logística, de repente la parte de distribución, de repente la parte de almacenamiento, de repente es un 3PL, un 4PL en la cual puedes tercerizar toda esta parte porque no es, por así decirlo, el core del negocio. Hay quienes definen a la logística como un arte de dirigir los materiales de los productos desde el momento que sale la producción de materias primas, como les comenté, hasta el consumidor final. Entonces, esa es como primera parte, la parte que es la logística. ¿Cuáles son las funciones de la logística? Bueno, en realidad es ya entrando un poco más a la parte de comercio internacional, a la parte de logística o cadena de suministros. La logística en sí comprende varias actividades para poder cumplir los objetivos que tiene trazada una empresa. Principalmente el procesamiento de los pedidos. De hecho, todo está relacionado a la orden de compra. Cuando una empresa genera una orden de compra a un proveedor, cuando ustedes hacen una compra a un establecimiento por e-commerce o vía web, vía telefónica, se genera un proceso de pedidos, se genera una orden de compra. Esa orden de compra es como que el compromiso que tiene la empresa para poder abastecer el producto que ustedes han elegido, que la empresa ha elegido y en general. Entonces, la primera parte es el proceso de los pedidos. El pedido ya está hecho, el producto ya se realizó. Entonces, lo que hace es comenzar ya viene la segunda parte, que pasa al manejo de materiales. Engloba todos los materiales para poder mover a los productos desde el almacenamiento hasta la parte de distribución o la parte del cliente final, por así decirlo, ¿no? Le va a depender cuántas cadenas o cuántos pasos tenga antes que el producto llegue al cliente final. Entonces, en esta parte está el manejo de materiales, está la parte de la zona de picking, la parte de cintas transportadoras, las carretillas, cómo va manejando el material. Luego que manejas el material está la función de la logística o el objetivo de la parte del embalaje. El embalaje es el sistema utilizado para la producción y conservación de los productos. Puede ser de plástico, puede ser en cajas, puede ser papel burbuja, va a depender del tipo de productos que estás enviando, del tipo de material que estás embalando, de las regulaciones del país, la regulación de la misma empresa. La misma empresa puede tener políticas de manejo de productos, puede ser, si es un perecible, no es lo mismo que manejar un producto, un insumo químico. Entonces, el embalaje es parte de la logística y está dentro de la cadena. Luego del embalaje tenemos el transporte de mercadería, que de hecho determina cuáles son los medios
por el cual vas a mover ese producto, ese producto ya embalado, ese material que ya separaste de la zona donde está el resto de pedidos. Puede ser camión, puede ser tren, aérea, va a depender mucho de qué estás transportando nuevamente. Siempre el valor de qué es lo que estás dando es importante para con eso tener una planificación de rutas y que se proporcione el menor costo posible. El almacenamiento, este almacenamiento no es que, por si acaso, no es un orden que se mantenga primero el embalaje, luego transporte, mercadería, almacenamiento. El almacenamiento es parte de las actividades que se dan en la cadena. Puede estar desde el inicio, puede ser que la materia prima salga de un almacén, llegue a una fábrica, se produce, nuevamente pasa al almacenamiento. Es lo que el emplazamiento del producto entre un espacio y otro, ¿no? Que va a depender mucho de las características del almacén. Los controles de stock determinan cuáles son las existencias del producto. El proveedor del producto tiene una cantidad de stock disponible. Entonces, para llegar a ese objetivo de stock, hay un control que se maneja, hay planes que van alineados a la empresa. Entonces, el control de stock es parte de la logística. Y finalmente, el servicio al cliente. El servicio al cliente incluye los servicios necesarios para que el cliente adquiera el producto, el postventa, ya es una parte un poco que complementa la logística en sí, porque ya es cuando el producto ya se generó la orden de compra, se embaló y bueno, en muchas empresas el área de servicio al cliente está dentro del área logística o de cadena de suministros, porque va englobado con eso. Y de hecho ya mencionándoles las funciones de logística que les acabo de mencionar, hay un video que me gustaría compartir con ustedes. Este es tu negocio de comercio electrónico. Tienes un excelente producto. Estás muy atareado ocupándote de todo aquello que hace que tu negocio funcione. Gestionar pedidos, proporcionar servicios de atención al cliente, generar ventas, conseguir productos y todo esto mientras intentas crecer. ¿Y si te dijéramos que existe un servicio que facilita las tareas de mantenimiento y que al mismo tiempo te ayuda a encontrar nuevos clientes? Logística de Amazon pone tus productos a disposición de millones de clientes fieles y satisfechos de Amazon mientras proporciona una excelente gestión logística, envíos rápidos y el servicio de atención al cliente de reconocido prestigio que puede hacer que tu negocio destaque. A continuación te describimos cómo funciona. Simplemente tienes que enviar tu inventario a los avanzados centros logísticos de Amazon que se encuentran repartidos por todo el mundo cerca de tus clientes. Tus productos se almacenan de forma segura y puedes enviarnos la cantidad que desees, ya sean muchos o pocos. Si utilizas logística de Amazon, los productos que publiques podrán optar a Amazon Premium y en muchos casos a envío gratis, por lo que un número mayor de tus clientes podrá conseguir lo que quiere de forma rápida y gratuita. Además, un número mayor de nuestros clientes podrá convertirse en tus clientes. Cuando los clientes compran tus productos, Amazon los recoge, los prepara y los envía. Tu inventario de logística de Amazon puede ser ofrecido en todas las plataformas europeas de Amazon por medio de una única cuenta de vendedor. Los pedidos de estas plataformas se gestionarán desde tu inventario situado en nuestro centro logístico en España y podemos entregar tus pedidos en cualquier país de la Unión Europea. También ofrecemos el servicio de atención al cliente e incluso la gestión de devoluciones 24 horas al día. Nuestra tecnología funciona sin interferencias, por lo que tendrás total libertad para dedicarte a la expansión de tu negocio en el ámbito nacional e internacional. No es solo que puedas vender de forma continuada. Logística de Amazon te permite llegar a clientes de todo el mundo con un único clic del ratón. Incluso puedes usar logística de Amazon para gestionar las ventas de tu propia página web y otros canales de Internet. Gracias a la red logística de Amazon, que está en continua expansión, tu negocio podrá beneficiarse del crecimiento de Amazon. Y con independencia del tamaño de tu empresa, Logística de Amazon te proporciona todas las herramientas necesarias para gestionar tu negocio de una forma más eficaz, desde la optimización de precios hasta análisis comerciales y recomendaciones empresariales personalizadas. Podrás gestionar tu inventario en Internet desde cualquier dispositivo y desde cualquier ubicación. Así que la cuestión es si seguir haciéndolo todo tú mismo o utilizar el servicio que te puede ayudar a ganar más dinero, hacer crecer tu negocio, ahorrar tiempo y mantener a tus clientes totalmente satisfechos. Logística de Amazon. Empieza ahora. Explicando un poco el video, si bien es un comercial de Amazon que lo que te muestra son las bondades que ellos te pueden ofrecer, como les decía, la logística es parte de las funciones que se pueden
delegar a otra empresa. Pero si se dan cuenta, ya entrando un poco más a detalle, ¿qué es lo que nos dice? Amazon te puede brindar el procesamiento de datos, te puede manejar los materiales, el embalaje, el transporte, es completo el servicio que te dan, inclusive el servicio al cliente. Y es lo que muchas empresas terminan migrando. En lo personal, en la experiencia que tengo, he trabajado en empresas en las que tienen almacén propio, pero otras que tienen almacén subcontratado. La planilla está fuera de la empresa principal y es ya en base a las estrategias que tenga la empresa. Hay que considerar que manejar un almacén, manejar el personal que se tenga en el almacén es una planilla aparte, es un costo fijo fuerte. Entonces muchas veces es mucho más eficiente, más económico trabajar o terciarizar esa parte de logística. Amazon te dice, sí, entrégame tu producto, yo gestiono y hago todo, y tú te encargas de la parte marketera, tú te encargas de, como le digo, del core del negocio, que es hacer crecer tu negocio. Entonces es por eso que la parte logística es bueno saber identificar cuál es y saber cuál es el objetivo que tienes como empresa para poder avanzar en si terciarizas o lo mantienes, y eso es lo que se te explica un poco el video, ¿no? Logística aplicada al comercio internacional. Se puede definir a la logística como parte del proceso de la cadena de suministro que planea, implementa y controla la eficiencia, ¿no? De hecho, es un flujo, es una cadena que puede ser el despacho de la materia prima, puede ser el recojo del pedido final del cliente, como una logística inversa, pero es hacia adelante y hacia atrás. Puede ser sacarlo del almacén y llevarlo al otro, o puede ser llevarlo al cliente. Entonces, en un almacenamiento de bienes o servicios y desde un punto de origen hasta un punto de destino. De hecho, debido a la interconexión que cada vez es más fuerte en los mercados, el día de hoy, la logística en el comercio exterior es un factor clave. Y principalmente los pilares que tiene el tema de logística en comercio internacional es costo y tiempo. Y ya les voy a ir explicando a qué se debe el costo y el tiempo. El costo de la logística, de hecho, va a depender nuevamente en base a qué es lo que estás moviendo, qué es lo que estás vendiendo, a qué rubro perteneces, qué tantas políticas restrictivas existen en tu país para mover ese producto. Va a variar de un producto a otro y va a depender del país en que te encuentres. Los factores que se pueden manejar en el tipo del costeo de la logística, del movimiento de la logística, es si el tipo de producto es un producto peligroso, un producto perecible, el tamaño que tiene el producto. Estás moviendo celulares, estás moviendo carros, estás moviendo de repente grúas. El costo del producto no es lo mismo mover una caja pequeña de una plancha de cabello que una caja de una laptop de alta gama. ¿Cómo lo vas a mover? El tipo de transporte, si es una logística. Usualmente las compras se hace de China, un gran porcentaje de las ventas de comercio internacional se realizan desde China. No es lo mismo mover desde China vía marítima que vía aérea, a nivel ni tiempo ni costo. El costo del producto, les mencioné, la infraestructura logística. No es lo mismo sacarlo de China y llevarlo a Nueva York o a Estados Unidos que llevarlo a alguna ciudad de, no sé, Ayacucho, a Puno, a Iquitos, que de hecho la infraestructura logística en cada país va a variar. No es lo mismo tener la logística la infraestructura logística de Alemania o de Europa, que está consolidada y que está bien integrada con la de Perú, que lamentablemente es algo que se ha venido desarrollando en los últimos años, pero no termina siendo una integración total. Es por eso que los tiempos y los costos son tan altos en nuestra logística. Y los tiempos de entrega, que ahí lo resalto porque de hecho es importante, ¿no? Un ejemplo a otros que les estoy mencionando. Les comentaba de China, traer un contenedor de computadoras que se fabrican, no sé, unas Lenovo que se fabrican en China mismo, en un contenedor lleno entran aproximadamente unas 2.500 a 3.000 unidades. Cada una de estas está en una alta gama, unos $1.000 aprox, a nivel costo. Significa que esta carga, que ese contenedor, te va a costar $3 millones. Entonces, traer un contenedor de 3 millones implica, uno, el tema del resguardo, implica el tema del seguro. Si lo vas a traer vía marítima, claro, el costo del flete se va a disgregar entre las 1.000 unidades, cosa que tu costo unitario, tu costo logístico va a ser bajo. Pero ¿qué pasa si no son 3.000 computadoras o 2.500? ¿Qué pasa si son 160 lavadoras, que es lo que entra en un contenedor? El costo del contenedor en sí van a ser $60.000, aprox $370 por lavadora, pero el costo de transporte en sí, de flete, de seguro, de movimiento del contenedor, le va a impactar, el costo logístico va a ser mucho mayor que en el ejemplo de las laptops. Lo mismo sucede, ¿qué pasa si trae un contenedor de planchas, onduladores de cabello?
Vienen 800 unidades de estas planchitas más o menos, $52 en promedio, $42.000 el contenedor, pero el costo logístico va a impactar mucho menos que en el tema de las lavadoras, porque se disgregan en la cantidad de productos. Hay que considerar que el costo logístico impacta directamente al cliente, porque al final el vendedor no necesariamente va a asumir ese costo. O sea, de repente si es un producto que no puede tener mucha variabilidad de precio, sí. Pero si es un producto que es sensible a estas variaciones, va a impactar, va a haber un incremento de precio, impacta no solamente el precio del producto, sino a todo, ¿no? Puede ser a toda la cadena. Otros costes en la logística, ¿no? Actualmente, si se dan cuenta, y no sé, muchos de ustedes deben haber comprado por internet, las empresas están tratando de que el propio consumidor pague parte de este costo logístico. De hecho, mucho más ocurre en e-commerce cuando tú puedes verlo, costo de despacho, costo de delivery, compras en Incafarma, ya el costo de despacho es tanto, o compras comida y el costo, o en tu aplicación, el costo de delivery es tanto. Esa es una logística, claro, aplicada un poco al e-commerce, aplicada así, no al comercio internacional, pero lo mismo sucede en todo, en el aspecto global. Un ejemplo, los costos de traer tus compras por AliExpress, por Amazon, las compras online, todas esas compras tienen un costo de transporte, un costo de aduanas, costo de transporte, va a depender de dónde lo traes, qué es lo que traes. Este costo lo asume usualmente el comprador, que es ya algo que nos estamos acostumbrando y que de hecho es parte de, porque alguien tiene que asumir esos costos logísticos. Cuando una empresa compra materiales, una empresa de Perú que produce, compra materiales a Europa, a China, dentro de este comercio internacional, porque esto ya va marcado mucho más al comercio internacional, no es comprar un champú, es comprar materiales o comprar miles de champús. El proveedor te da la opción de que él te lo puede despachar, pero ese costo logístico lo va a asumir el comprador. Y si no quieres asumirlo tú, porque sientes que es muy caro, usualmente la entrega de estos productos se hace en términos de Word, que es un Incoterm que les voy a mencionar en el transcurso de la clase, y significa que el cliente tiene que recoger el producto en los almacenes de origen. Significa que si yo compré a Estados Unidos en un almacén de Paul Mitchell, por ejemplo, yo tengo que coordinar con la logística desde acá, en origen, para que un transporte vaya a la planta de mi proveedor, recoge el producto, pase a aduanas, lo embarque en algún barco, o si es aéreo en el aeropuerto, lo reciba acá y llegue hasta mi almacén. Toda esa cadena logística, esa parte de operación, lo asume el comprador. Por eso el costo de la logística es muy importante. De hecho, a nivel supply, no sé si en algún momento han escuchado, nos buscan ser lo más eficientes posible, en el menor costo posible, en el menor tiempo posible, ser lo más eficientes. Y siempre es una búsqueda continua de ahorro en costos. Siempre en la mayor cantidad de empresas lo que buscan es, ya, ¿y ahora qué podemos optimizar? En la logística siempre hay algo que se puede mejorar, ya sea que es un tema de transporte, se puede buscar un mejor transporte, ya sea un tema de costos de almacenamiento, pero el costo siempre va a estar presente en toda la parte logística. Como otros conceptos de logística básica, tenemos la parte del concepto de lo que es e-logistic, es un término que se ha ido incrementando últimamente, ha ido a raíz de pandemia, es un término que es para satisfacer la demanda de los clientes online. La logística es el proceso operativo llevado a cabo por la cadena de e-commerce. Entonces, de esa manera se entregan los productos en el tiempo acordado con el cliente, ¿no? El concepto de centro logístico, en el video lo escuchaban, dejen su producto en nuestro centro logístico y nosotros nos encargamos. Bueno, va a depender del tamaño de la empresa. Hay algunas empresas como Amazon que puede darse el lujo de tener un centro logístico inmenso, con la infraestructura suficiente donde puedes almacenar miles de productos y miles de categorías de productos, tanto que para recibir productos como para despachar, porque es algo en simultáneo, es algo que funciona al mismo tiempo, puede estar en un almacén recibiendo y en el otro puede estar despachando los productos para los clientes. Es importante destacar que estos cada vez se ubican más cerca a las ciudades, para poder tener un manejo eficiente de los costos, para que sea mucho más cercano, para aumentar la productividad, para reducir los costos logísticos de distribución. De hecho, nosotros en Perú tenemos ciertos centros logísticos, por ejemplo, Bodega San Francisco, que está en la Panamericana Sur, kilómetro 40 aprox. Hay otro centro logístico grande que acaban de abrir en Lurín, en Macrópolis, si no me equivoco. Y cada vez somos una ciudad que está creciendo a nivel centro logístico. En Huachipa hay otros centros logísticos que van creciendo. Y la idea es
en esos centros logísticos que las empresas tengan sus productos y sean de una manera más sencilla y práctica poder despachar, ¿no? Ya, como les comento, depende mucho del tamaño de la empresa. Otro concepto importante, la flota de transporte logístico. Es sencillo, es el conjunto de vehículos que maneja cada empresa para realizar la distribución de su mercadería, ya sea un traslado entre distritos o entre ciudades. Muchas veces se utiliza esto para el transporte de entrega última milla, que es un concepto que ahora les explico, y la idea es transportar las propias mercaderías. Claro está que todos estos conceptos o todos estos detalles del transporte, del almacén y demás pueden ser tercerizados. El concepto de distribución logística es otro concepto importante que se encarga o se dedica a distribuir, su nombre lo dice, ¿no? Distribuir de un lugar a otro, por ejemplo, puede ser desde un centro logístico, puede ser desde un almacén de distribución, puede ser desde un punto de venta directamente. Por ejemplo, Rappi no utiliza el producto que te llega a tu casa. Si alguna vez has comprado un producto, es una aplicación de celular, no te llega desde un almacén, te llega usualmente de una tienda. Entonces, utilizan a la tienda como un mini almacén para hacer la distribución logística. Entonces, ese es el concepto. Concepto de logística inversa. De hecho, la logística inversa usualmente no se considera, aunque es muy importante en la cadena logística. Cuando un producto te llega mal, o te llega un producto incorrecto, te llega algo que no has querido, lo que usualmente haces es devolverlo. Pides devolver el producto, le pides a la empresa una devolución o un cambio, porque el producto no satisface tus necesidades, no es lo que tú buscabas, y para que la empresa pueda hacer esta logística inversa, tiene que tener establecidos procesos, procedimientos, tiene que tener claro cómo funciona, porque una cosa es entregar el producto y otra cosa es devolverlo, y devolverlo, por más que parezcan similares, siempre la logística inversa va a ser mucho más cara. Hay un proceso adicional que es el tema el producto, devolverlo a la zona de picking o al almacenaje, que hace que el costo se incremente. Y es una venta no convertida, porque al final es una devolución. Entonces, sí es importante tener claro la logística inversa dentro de los procesos logísticos. Otro concepto, como les mencionaba, última milla, está utilizando mucho más últimamente, es la entrega directa del producto al cliente final en el proceso de delivery, que los e-commerce usualmente utilizan para el tema del despacho de su mercadería. O sea, hay muchas empresas de última milla que se han ido creando a raíz de pandemia. No sé si recuerdan, cuando cerramos, hace 2 años casi, cuando cerró Perú por tema de pandemia, pasaron un par de meses y se reactivó primero el logística, el comercio por e-commerce. Y lo que más se buscaba en ese momento, casi todas las empresas, es, uno, migrar si no tenías una operación de e-commerce, migrar a la operación de e-commerce, y la otra parte era la entrega, porque no es eficiente que una misma empresa se encargue de hacer esa entrega. Hay empresas especializadas en última milla, que, por cierto, usualmente se centran en Lima. Hay varias en Lima, son muy pocas las de provincia. De hecho, un ejemplo es Olva o Urbano. Son empresas de última milla que se encargan de recoger el producto en tu almacén, en tu tienda o donde requieras. Y claro, en el caso de Olva, te puede llegar el producto a Puno, a Loreto, a donde tú quieras. Es una empresa de última milla que al final se dedica a hacer eso. El concepto de entrega segura va amarrado a la última milla, va amarrado al tema de pandemia. Hace referencia a los mecanismos que tiene tu operación para tener el menor contacto posible, que es el contactless. Cumpliendo las medidas sanitarias, cada ciudad tiene sus propias medidas. Antes, el transporte que te llega a tus pedidos, si vivías en un departamento del 11º piso, usualmente podía, dependiendo de la política del departamento, podía llegar hasta tu piso 11, a tu puerta, tocarte y entregarte tu cajita. Ahora no pasa eso. Ahora es en la entrada del edificio, usualmente las logísticas no pasan de ahí, y con los protocolos que establece la ley, ¿no? Que cero contacto, con la foto, la evidencia, la banquita, el alcohol. Es el concepto de entrega segura que se está trabajando ahora. El concepto de planificación de rutas es un peso un poco más estratégico. Es la parte de establecer cuál es tu mejor ruta para la distribución de tus productos. ¿Qué manera vas a ser lo más eficiente posible para economizar la parte de gasolina, tiempo, el tráfico, los puntos de entrega en la ciudad? Si tu almacén está en Lurín y de repente tienes entregas en la zona sur de Lima, en la parte norte, tienes que tratar de ordenar eso, tu cadena de entrega,
para poder entregar los productos de una manera rápida. O sea, no te vas a ir primero hasta Ancón para después de regresar de repente a Chorrillos o a las playas. El concepto de seguimiento logístico es uno de los procesos que más ayuda al e-commerce. Es literalmente la trazabilidad, el monitoreo del transporte para poder identificar la mejora de los puntos, ¿no? Va amarrado a la planificación de rutas, va amarrado a anteponerse, anticiparse los problemas. Si tú ves de que hay mucho tráfico, hay una paralización en la carretera, haces ese seguimiento y evitas esa ruta. Porque el tráfico ahora, el tema de una huelga en alguna avenida principal o cierre de una avenida, puede ser que pierdas la planificación de todo el día. Y uno, queda más con los clientes. Dos, es ineficiente porque hay un costo, hay un flete que vas a gastar ahí en vano. Inclusive te puede hacer perder ventas. Entonces es un concepto, el seguimiento es importante ya dependiendo del tipo de rubro que tengas o se maneje. La diferencia entre la logística y la cadena de suministros. No sé si a ustedes les ha pasado, yo hace muchos años cuando empezaba a interesarme por la parte de cadena de suministro y logística, yo pensaba que era lo mismo, en verdad. No encontraba la diferencia, de hecho sí hay diferencia. La logística se refiere a los procesos de coordinación y de gestión para que tu producto llegue al cliente en el tiempo correcto, al cliente correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto. Entonces, se encarga todo lo relacionado a almacenamiento, inventario, transporte, como les comentaba, hasta servicio al cliente. Y de hecho, la principal diferencia que tenemos es que la logística es parte de la cadena de suministro. La cadena de suministro es un poco más amplia, bueno, es otro tema, pero para que lo tengan ahí esquematizado y que entiendan cuál es la diferencia, acá se está dibujando como la parte de transporte, no necesariamente la parte de transporte, también está la parte de almacenamiento, también está la parte de postventa o servicio al cliente, no es la parte de producción, no es el producir los materiales o comprar los materiales necesariamente, pero es movilizarlos, es transportarlos. Entonces, es un componente de muchos, la logística es un componente de muchos lo que hay en la cadena de suministro. Ya identificando eso, ¿qué es la logística? Ya pasamos un poco a lo que es el comercio internacional. De hecho, el comercio internacional implica la compra, la venta o intercambio de bienes y servicios, de divisas, en diferentes formas de pago, diferentes tipos de producto. Se da entre diferentes países. Es un intercambio que se da entre diferentes países, en diferentes zonas geográficas. De hecho, los últimos años ha ido aumentando este comercio internacional debido a que cada vez son más los países que tienen acuerdos, tratados comerciales. La economía se ha ido liberalizando. Entonces, se eliminan las barreras, los aranceles, las políticas proteccionistas de ciertos países y poco a poco va ampliándose este comercio internacional. Entonces, como les decía, es el intercambio de bienes y servicios entre todos los países del mundo. Acá también hay diferencias, igual que en la logística y supply chain o cadena de suministro. ¿Cuál es la diferencia entre el comercio internacional y el comercio exterior? De hecho, la diferencia entre el comercio internacional y el comercio exterior reside principalmente en la amplitud del concepto. ¿A qué se refiere? Que el comercio internacional hace referencia al comercio de todos los bienes y servicios a nivel mundial. Es el comercio global, por así decirlo. Suele utilizarse para mencionar las transacciones de un país respecto al resto del mundo, ¿no? Sí, tenemos el comercio internacional abierto en general. Sin embargo, el comercio exterior es mucho más específico. El concepto como les decía, suele utilizarse para las transacciones de un país frente al resto del mundo. Son conceptos muy parecidos, pero no son idénticos. El comercio internacional global, como les mencioné, va usualmente a todas las economías abiertas, que es lo usual, y por otro lado, el comercio exterior es mucho más específico, acotado. Por ejemplo, si un país X quiere crecer, por ejemplo, y el gobierno dice, vamos a cambiar la política de comercio exterior, o vamos a abrir el mercado en el comercio exterior. No habla de que el comercio internacional, es mucho más específico la palabra. Y en el comercio internacional, me gustaría identificar, así como en logística se identificó el costo y el tiempo, en el comercio internacional tenemos lo que es la globalización, el transporte y la estandarización, que son tres factores importantes también que es bueno identificarlo y tenerlos en consideración. Primero empecemos con la globalización. De hecho, cuando estaba trabajando las diapositivas, encontré una imagen que me llamó mucho la atención y que dije, esto puede como que reflejar un poco más didácticamente qué es la globalización, ¿no? En la figura pueden ver, una persona pregunta, ¿no? ¿Dónde está el mostrador de la información? O la información que necesita. Y la persona del mostrador le implica hacia trasladada a China. ¿Qué nos pasa? Creo que a la gran mayoría le debe haber pasado. Haciendo una llamada a algún
sistema de servicio al cliente, de repente quieres cambiar un pasaje y llamas a la aerolínea. Quien te contesta no necesariamente es una persona que vive en tu país. Está tercerizado, puede ser Colombia, puede ser Argentina, en algunos casos puede ser hasta India, porque son países que se han... Inclusive Perú también tiene la parte de servicio al cliente de telefonía, ¿no? Lo que ha pasado es que el mundo se ha ido globalizando y es mucho más eficiente para una empresa de repente contratar un servicio en la India que contratarlo en su mismo país, porque puede ser que tengan la tecnología, puede ser que tengan el conocimiento, el expertise para hacerlo mejor. En base a eso, podemos decir que la globalización puede ser descrita como la mayor integración económica que se ha tenido entre todos los países. No solamente económica, sino va a abarcar diferentes aspectos. Pero para efectos de la presentación, pongamos que es a nivel económico. Y así en consecuencia de que cada país se ha ido liberalizando, como les mencionaba, ha aumentado el volumen del comercio, ha aumentado la variedad de productos que se comercializa, los bienes, los servicios. Ahora también se comercializan no solamente productos físicos, sino servicios también. Las diferentes opciones de transportes que se tienen, o sea, antes era la única opción que teníamos, de repente era para traer algo de otro país, era vía marítima. Y bueno, ahora hay vía aérea también, hay otros tipos de canales de despacho, en algunos casos si es cercano terrestre, puede hacerse. Ha habido mayor inyección de capital en los países, en los diferentes países, crecimiento de la fuerza de trabajo. Todo esto acelera una difusión que se vaya globalizando mucho más. Me olvidaba, la tecnología, en particular la parte de comunicaciones. De hecho, ha hecho que las comunicaciones, la globalización sea mucho más sencilla en términos generales, porque antes te demorabas enviar, hace muchos años para enviar algo de Perú a Europa, tenía que ser vía marítima. De ahí mejoramos porque era vía aérea. Claro, vía marítima era más de 30 días, vía aérea sí se redujo de repente a 2, 3 días. Un día sí es muy eficiente. Pero ahora para enviar un correo, una carta es un clic. Y con un clic puedes estar enviando correo y de hecho, los que trabajan en empresas, los que tienen conocimiento, todos los días puedes estar conversando con gente del otro lado del mundo, con la diferencia horaria respectiva, pero puedes tener esa comunicación. Eso es parte de la globalización. Entonces, la globalización en el comercio internacional se da ya a nivel concepto entre 2 o más países ubicados en cualquier parte del planeta y tiene la finalidad de distribuir productos, materiales entre una nación y otra. Existen diferentes convenios, depende ya de los mercados internacionales y diferentes relaciones comerciales a nivel global. Entonces, pongo acá 3 instituciones económicas. El problema, ¿qué es eso? A raíz de la globalización, se han ido creando instituciones económicas globales también. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el FMI es uno de ellos. Él presta asesoría en materia política y financiación a ciertos países, a los que son miembros o a los que tienen dificultades económicas, para trabajar y trabaja usualmente con los países en desarrollo. Los ayuda a tener una mejor política macroeconómica, reducir la pobreza, va muy amarrado al Banco Mundial. Ellos dan los préstamos, es un banco global, por así decirlo, dan los préstamos a los países que están en vías de desarrollo con el fin de obtener o de reducir la pobreza. Toman decisiones en el sentido de que hay un compromiso por parte del país de promover la inversión extranjera, el comercio internacional, facilitar las inversiones. De hecho, en los años 90 más o menos, hubo mucha comunicación entre el Banco Mundial y el FMI para forjar ciertas políticas que incluían la desregularización de los mercados. En los años 90, sobre todo en la parte de Sudamérica, había muchos países que eran políticamente eran militarizados y no eran muy abiertos al tema de exportación, eran muy nacionalistas, mucho de yo produzco acá todo y no necesito a nadie. Ya, eso va en contra de lo que la globalización y lo que el Banco Mundial espera de cuando sea un préstamo, ¿no? Busca que el gobierno tenga un menor alcance a nivel económico y sea mucho más el mercado más libre. Y bueno, la tercera organización que les menciono es la Organización Mundial de Comercio, OMC, fue creada en el año 95 y se ocupa de la reglamentación del comercio entre países participantes. De hecho, tiene cerca del 98% del comercio mundial, en el sentido de que 164 países son miembros. Entonces, casi todo el comercio mundial es parte de la OMC. Proporciona un marco general para poder negociar ciertos acuerdos
si hay una disputa, cómo lo solucionamos como marco general. Bueno, tenemos el siguiente punto, que es el transporte. Y aquí en transporte es muy amplio. Ya vamos empezando primero con la parte de lo que es el transporte multimodal. Lo que pueden ver en la gráfica, tenemos camiones, tenemos barcos, aviones, politaxi, su nombre lo indica. El transporte internacional multimodal, para ponerlo al nivel internacional, implica trasladar las mercancías desde un país hasta otro utilizando uno, dos o más medios de transporte. Puede ser aéreo, marítimo, fluvial, ferroviario, camión, terrestre. Va a variar. Va a depender, como les comenté al inicio, dónde quieres mandar, qué es lo que quieres mandar, en cuánto tiempo lo quieres mandar. El tipo de transporte se define en base al país de procedencia, al país de destino, a la infraestructura logística que tenga el país, a los tiempos de entrega que necesites del producto y a cuánto estás dispuesto a invertir, ¿no? En traerlo más rápido, usualmente, y ya para comentarles es, el tiempo y el costo logístico es inversamente proporcional. ¿Qué significa? En condiciones regulares. De que si tú quieres tu producto que te llegue más rápido, te va a costar mucho más. Va a ser mucho más caro. Un flete en condiciones regulares marítimo de China a Perú, 1.300, 2.000, dependiendo de carga consolidada, carga suelta, contenedor, la negociación que tengas. Pero sabes que se demora al menos 25 o 30 días, si es que no hace parar la nave, el barco en algún otro puerto. Si quieres vía aérea, si tienes el capital para invertir y chartear un vuelo, te llega en 24 horas. Entonces, ¿qué tan urgente necesitas el producto? Pero si lo necesitas muy urgente, ¿estás dispuesto a pagarlo para que llegue tan rápido? ¿Te da los costos a nivel de ventas para poder hacerlo? De hecho, la unidad de transporte multimodal, por excelencia, es el contenedor. Existen varios tipos de contenedores, ahora les explico. No todos son aptos para el transporte multimodal. De hecho, lo que más se utiliza es el contenedor marítimo, contenedor de 20 pies o de 40 pies, que es lo que más se utiliza en el comercio internacional. Tenemos, como les dije, diferentes tipos de contenedores. El de 20, el de 40 son los clásicos. Tenemos los frigoríficos, que son los que van conectados a una batería para que mantengan una temperatura constante. Los tank container. De hecho, antes de pasarme, se dice que el 75% del transporte marítimo que utiliza para transportar las mercaderías de un punto a otro es entre los contenedores de 20 y 40. Es lo más utilizado. El frigorífico que les conté, el tank container se utiliza para los transportes marítimos de graneles líquidos, como por ejemplo los aceites, las resinas, la leche, el vino, cuando no está envasado, claro está. El contenedor isotermo es el contenedor que se utiliza para transportar las plantas vivas, las mercancías peligrosas que necesitan una temperatura constante. De hecho, está construido con ciertos materiales aislantes que impiden que el calor y el frío penetre, entonces mantenga el interior estable. Puedes disponer o modificar la atmósfera en su interior dependiendo del equipo que tengas. De ahí sigue el contenedor hipobárico. De hecho, es un contenedor que se utiliza para el transporte de productos vegetales perecederos, frutas, flores. También tiene un control de temperatura. Modificas el tema de la concentración de los gases en el interior. O sea, son contenedores un poco de mayor tecnología. El contenedor granelero, para transportar lo que es la carga seca a granel, por ejemplo, puede ser químicos, cemento, fertilizantes, la sal, la harina, que de hecho, ahora les muestro una foto, el contenedor jaula, que usualmente es un contenedor para transportar animales vivos. Favorece la ventilación, también se puede utilizar para transportar materiales siderúrgicos, metales en general, son contenedores amplios. En plataforma, la estructura es solamente una plataforma, no tiene paredes, se utiliza para aquellas cargas que exceden el tamaño de un contenedor, sean transportados en contenedor, o sea, que no pueden transportar un contenedor común por tema de la altura, por ejemplo, una máquina, un tractor no entra en un contenedor, hay unas bobinas gigantes que se pueden transportar, o productos forestales de repente. El contenedor sin techo, su nombre lo dice, no tiene techo, es para también productos sobredimensionados. Y bueno, contenedores de automóviles, ¿no? Que los autos también vienen o en contenedores o en naves especiales. Estos son algunos tipos de contenedores que les comenté. Contenedor de carga seca, los refrigerados,
los de cisterna, graneleros, bueno, lo que encontré en la parte de los contenedores de carros, los flat rack, el open top, que no, son los que no tienen techo, y los open side, que se abren de diferentes costados. Va a depender qué tipo de producto se utiliza y cómo va. Y acá un comentario, que a raíz que ustedes saben, China está complicado con tema de unidades de contenedores, por tema pandemia, por tema que no tienen transporte. Lo que se ha estado utilizando muchas empresas es utilizar los contenedores reefer como si fuera un contenedor de carga seca. Tiene un menor costo que un contenedor regular. ¿Por qué? Nosotros, como Sudamérica, no solo como Perú, sino como Sudamérica, usualmente exportamos frutos o productos perecederos a Asia, o Europa, Asia, Europa, Estados Unidos, pero ellos no nos exportan fruta a nosotros. Ellos nos exportan materiales, productos terminados, polos, ropa, accesorios. Entonces, a raíz de la creciente demanda que se ha tenido en los últimos años, cada vez es más complicado en ciertas épocas, por ejemplo en febrero, que Año Nuevo Chino, o para campaña de Navidad, ciertas campañas, y de la Madre, conseguir un contenedor en Asia, ¿no? Para traer tu producto. Y lo que hacen muchas empresas es, regresas el contenedor reefer a Sudamérica, pero lo regresas no claramente sin conectar, ¿no? Como si fuera un contenedor de carga seca. Es una de las ventajas que se utiliza. De hecho, ha ayudado mucho a muchas empresas a poder traer la mercadería, que cada vez es más difícil. Pasamos a los tipos de nave. De hecho, las naves son barcos inmensos donde puedes llevar muchos contenedores, muchas cargas. O sea, de hecho, hay diferentes tipos de naves para transporte. Los buques, por ejemplo, los buques portacontenedores, su nombre lo dice, está diseñado para el transporte de contenedores. De hecho, son los buques que acaparan la mayoría del transporte internacional de cargamento seco. Más de la mitad del comercio marítimo se realiza a través de estos barcos. También tienen diferentes tamaños, es una aclaración. No todos los buques portacontenedores pueden entrar, por ejemplo, al puerto de Callao. Depende mucho del calado del puerto. El calado es la profundidad que tiene el buque y el puerto para el ingreso de naves. De hecho, en los últimos años ha ido aumentando ese calado en el puerto del Callao, y por eso cada vez ingresan contenedores portacontenedores más grandes, naves más grandes, que se espera que en un futuro se tenga una mejor capacidad y podamos tener, como en algún momento se quiso, el hub a nivel Sudamérica, ¿no? Buques de carga general son transporte diversos, o sea, se transporta diferentes productos de carga seca, no necesariamente en contenedores, no necesariamente tienen los espacios para transportar ese tipo de productos, pero la ventaja es que muchas veces estos buques de carga general tienen sus propias grúas incorporadas. Con estas grúas ellos mismos pueden hacer la descarga desde el buque hasta el puerto. Entonces, son otro tipo de buques que también se usan para carga seca. Los buques refrigerados cuentan con su propio sistema de refrigeración. Si quieres llevar carga suelta que necesita refrigeración, puede ir ahí. Los de ganado, no, disculpe, me salté. El cargamento rodado, que también son llamados los RO-RO o roll-on, roll-off, son unos barcos grandes que disponen de ciertas rampas especiales que son capaces de mantener las unidades, los vehículos con ruedas inmovilizados, ya sea vehículos de turismo, ya sea vehículos industriales, camiones cargados totalmente. Entonces, son unas naves especiales que ya tienen sus propias rampas para poder movilizar los vehículos en el barco. Los buques de ganado, me salté. Estos buques son especialmente sensibles para animales vivos. De hecho, hay algunos de estos buques que tienen sus propias zonas para alimentar a los animales. O sea, cuando traen reses, por ejemplo, pueden alimentarlas, porque las traen vivas muchas veces, las alimentan en el mismo buque. Los buques gaseros o petroleros son los buques son los buques que tienen una tecnología más sofisticada para mover el gas licuado, o de repente el gas o el petróleo en una forma. De hecho, el combustible es algo que se está movilizando cada vez más. Acá algunas imágenes, ¿no? De los buques contenedores, los cargueros, los refrigerados. Estos son los RO-RO, los cargamentos rodados.
Otro punto importante en el comercio internacional de logística son los Incoterms. Hace un momento les comentaba respecto al tema de cuando uno compra un proveedor internacional, el proveedor te pregunta qué es lo que, dónde quieres cogerlo, ¿no? O cómo negocias. Ahí empieza una negociación un poco comercial, pero tienes que saberla, porque en base a eso es dónde vas a recoger tu producto. Se basa mucho en el Incoterm. El Incoterm es un término que se utiliza en las operaciones de compra y venta de la compañía de diferentes países. De hecho, es un lenguaje universal para el comercio internacional del sector del comercio en general. Se estableció en 1936. Su objetivo es, de hecho, unificar los conceptos comerciales de una forma que el vendedor y comprador entiendan a la perfección. O sea, sepan de qué se hablan del otro en las condiciones de operaciones que realicen entre ellos, ¿no? De esa manera evitas confusiones, evitas malentendidos, procesos judiciales que puede darse. Hay ciertos datos que cubre el Incoterm y ciertos que no. Los que cubren son los gastos de transporte, el lugar de entrega, los riesgos, seguro y trámites aduaneros. ¿Qué cosas no cubren los Incoterms? No te va a cubrir la descripción y precio de los bienes. No te va a decir cuánto tienes que vender el producto. Los impuestos aplicables no te van a decir, eso no entra en los Incoterms. Los métodos de pago tampoco. Eso es una negociación aparte, es una negociación comercial. Los mecanismos para resolver los posibles conflictos que se tengan tampoco te lo dice el Incoterm. De hecho, los Incoterm son estos, se van actualizando cada cierto tiempo. El anterior a este era el del 2010, ha salido uno nuevo que es el 2020, es por eso que siempre se tiene que estar actualizando. Los cambios que se tienen en verdad son algunos para que facilitan o que, por ejemplo, quitan algunos Incoterm que no se utilizan o que no se utilizan mucho, o lo van adaptando en base a efectos de un solo nombre, ¿no? Para tener un solo nombre o para que sea mucho más sencillo el tema del trámite. Por mencionar algunos, o para mencionar más o menos como esto, para que les quede algo de, o lo entiendan un poco mejor, en Incoterm 2000, los Incoterm 2000, que son los últimos que han salido, podemos dividirlo en dos partes. Los que son, dependiendo del tipo de entrega, con cualquier tipo de modo de transporte, acá lo dividen entre lo que es marítimo y los otros medios de transporte, multimodal o aéreo, lo que fuese. Los más utilizados son los marítimos, como les comentaba en el tema de transporte de contenedores. Los más usados es el CFR, el FOB, el CIF, y va a depender entre el costo y el riesgo que quieres asumir. Lo más básico que se tiene es el término export. Significa de que lo que está en azul, por ejemplo, es el vendedor, lo que está en verde es lo que asume el comprador. ¿Qué asumes? Asumes la responsabilidad, asumes el riesgo, asumes los costos, asumes todo. ¿Qué significa el término export? Si dicen, yo voy a comprarle a mi proveedor en Estados Unidos en export, no sé, su planta está en Miami, significa que yo voy al almacén de mi proveedor a recoger el producto que estoy comprándole. Y yo me hago responsable ellos se hacen responsables en el momento que me dejan el producto encima del camión, dentro del almacén o fuera del almacén, o la puerta del almacén, por así decirlo. ¿Qué pasa si la carga me la robaron en el camino? Bueno, yo soy responsable, tendré que activar mi seguro en caso lo tenga, y si no, asumir esa pérdida. El más completo que hay es el término DDP. DDP es el término en el cual el vendedor asume el despacho, la carga, el transporte, la aduana, el flete internacional, la aduana de destino, hasta que llegue a tu almacén. Lo único que no asume es la descarga en tu centro de abastecimiento. Pero todo lo demás lo asume el vendedor. No es muy usual que se trabaje en DDP. De hecho, lo que se desea y en general es tener la menor responsabilidad posible. Un producto que viene de China y que te lo venden en DDP, significa que tu vendedor se va a hacer responsable los 30 días que está en el barco el producto, y sin contar las aduanas en ambos países, o la espera en que cargue la nave, ¿no? Si pasa algo, el proveedor es el responsable. Entonces, es algo que usualmente no se da. Al menos que hagas un despacho con DHL, ¿no? Que ellos usualmente hacen toda la cadena, desde que lo recogen hasta que lo entregan. Bueno, está coberturado y tiene seguro y demás. Pero en general, son conceptos que se usan mucho en el comercio internacional cuando trabajas con proveedores para poder coordinar en qué términos se hace la entrega de producto, ¿no? Otro término usual es el FOB. El FOB o el CIF. La diferencia es de que en el FOB el proveedor se hace cargo hasta que deja el producto sobre la borda del barco en el puerto de origen.
Si es un FOB Miami, te lo voy a dejar encima de tu barquito en Miami. CIF es para el otro lado, la parte de importación. Significa que el proveedor se hace cargo hasta CIF Callao, significa que se hace cargo hasta que llegue a Callao. Llegó la nave a Callao, tú te encargas de la aduana, tú te encargas de sacarlo, tú te encargas de todo lo demás. Si te robaron saliendo del puerto de Callao, es tu responsabilidad. Y de esa manera te sirve, como le decía, como a nivel macro, para poder definir ciertas cláusulas, ¿no? ¿Quién paga? ¿De quién asume el riesgo? ¿Quién no? Y por último, el tercer pilar, el tercer concepto importante que tenemos en el comercio internacional es la estandarización. Y esto lo vamos a dividir en dos. En la estandarización de comercio internacional tenemos la parte normativa y la parte de producto. Primero, ¿qué es la estandarización? Es necesario cumplir ciertos estándares internacionales, ciertas regulaciones, va a variar esta regulación de país a país, y esto aplica para todo, para el embalaje, para el tipo de producto, para el almacenamiento, para el transporte, si es un producto peligroso o no, si es un producto frágil o no, y de esa manera no se tenga ningún problema en la aduana en su comercialización. Entonces, ¿por qué menciono la parte de producto? Que es un poco más enfocado a marketing, pero sí es importante porque nosotros como logísticos, como manejo de logística, tienes que saber qué cosas estás transportando. Entonces, un producto puedes venderlo con la misma estrategia que tienes o de la misma manera que lo vendes en un país de origen. Puede ser que sí, puede ser que no. Puedes estandarizar el producto o puedes adaptarlo al país de destino. Y va amarrado a la normativa, porque la normativa te va a decir si ese producto lo puedes comercializar o no. Yo trabajo en la categoría, en el rubro cosmético, y no necesariamente un producto que se vende en España puedo importarlo o comercializarlo en Perú, porque necesito adaptar o pedir los permisos, los registros necesarios para poder hacer la comercialización. Hay productos que de repente tiene un componente, no sé, cannabis, y no me van a aceptar el registro por más que lo intente. Y de repente en Ecuador, o en Colombia, o en Brasil sí se puede comercializar. En Estados Unidos de repente sí se puede comercializar y acá no. Entonces, antes de animarse uno así, voy a hacer mi comercio internacional, voy a traer cosas, tienes que tener en claro qué es lo que estás trayendo. Hay productos que se consideran parte o sea, por ejemplo, los chupones para bebés. No es tan sencillo traer un chupón para bebé por más fácil que parezca. Claro, una cosa trae uno, otra cosa trae un ciento o un millar, pero necesitas ciertos permisos de entidades. Está Digesa, Digemit, en el caso de cosas vivas de Senasa. Entonces va a depender mucho de Digesa, productos comestibles, va a depender mucho de la normativa de cada país, en la cual se tiene que pedir la autorización para poder pasar. Y como decía, ¿no? La normativa puede adoptar medidas que impactan en el comercio al final. En los últimos años se han aplicado normas crecientes de intensidad con el fin de reducir el tema, de proteger, reducir los riesgos que se tienen para la salud, la vida de las personas, animales, vegetales. La condición de esta normativa, y para los países que están dentro de la OMC, es que no debe ser utilizado de una manera discriminatoria ni como un proteccionismo encubierto. De hecho, la idea de las normativas es reducir los aranceles a nivel global, hacer un comercio mucho más multilateral, que sea mucho más sencillo, respetando, como le decía, en sí a las personas, proteger la salud, la vida de las personas, animales, vegetales, y los tratados comerciales. Dentro del comercio internacional, ya habrán escuchado de que hay muchos acuerdos comerciales, tratados comerciales, donde establece ciertas reglas básicas para poder, va mucho amarrado al tema de comercio internacional, ¿no? Donde el macro, el arbitraje de cómo se va a manejar las patentes, los registros, las marcas, cómo va a ser la compra-venta entre los países, va a haber impuestos o no, qué transportes podrías utilizar. Una vez que se ratifica, hay TLCs que se han firmado a lo largo de los años, ya les voy contando, cómo se adopta, o sea, una vez que se ratifica, ya se adopta en un contexto ya jurídico y ya es reconocido a nivel internacional. Cuando se ratifica significa que ya
a nivel internacional se reconoce que ambos están de acuerdo, ambos países están de acuerdo con las políticas que se están siguiendo. ¿Cuál es el impacto? De hecho, accedes a más mercados, te facilita el tema de los mercados, existe una mayor competitividad entre los países, de productos, de servicios, es una mayor diversidad de productos, elimina las condiciones, las barreras proteccionistas que no ayudan al libre comercio y, bueno, ayuda también en el intercambio de tecnología. Esas son las ventajas del impacto a nivel global de los acuerdos comerciales. Explicarles un poco cómo ha impactado la logística en la pandemia. De hecho, como les mencionaba, el 80% del transporte que se maneja a la fecha es vía marítima. ¿Y qué ha pasado? Que a raíz de los cierres en diferentes países, ha habido una cierta fragmentación en la cadena de suministro. Que ha hecho que muchos proveedores logísticos y empresas también hayan quebrado, hayan tenido que cerrar temporalmente. Eso ha impactado en que al final tienes la mercadería lista, pero no tienes quien la recoja en origen, o los precios se han elevado considerablemente, están volando los precios desde China o de Estados Unidos. Tienes el tema de las colas de barcos que hay para ingresar a los puertos de China, al puerto de Los Ángeles. Hace un par de meses había una cola de cerca de 35 barcos esperando desembarcar, porque había una fragmentación, hay un retraso, un atasco en general, y no se está solucionando, y de hecho los expertos dicen de que esto va a durar cerca de 6 a 8 meses más. Impacta en toda la cadena. No hay productos, si es que hay, están más caros, incrementan los costos, hay una falta de respuesta. De hecho, nosotros entramos en cuarentena, y ya como caso propio, al momento que se activó, les comentaba el tema del e-commerce, fue como que un boom en el crecimiento de los pedidos generados. Se incrementó exponencialmente cada día, y eso hizo que se complique o se atore la respuesta que daban las empresas, en general todas. No había empresa de transporte de delivery, no había capacidad suficiente para el almacén. Esa falta de respuesta impactó directamente en nuestros clientes. Incrementó también los costos de transporte, incrementaron los costos de envío que se duplicaron. Y por poner solamente un ejemplo también un poco más macro, el 80% de los pedidos de Amazon tuvo tiempos de entrega mucho mayores a lo usual, y se incrementó los costos en más del 100%. Esto también nos sucede a las empresas con sus proveedores. El proveedor no tenía la capacidad para responder, y la empresa estaba quebrada, el cliente quería el producto, no tenía el producto, impactó en toda la cadena. Y como tercer punto, la falta de personal. De hecho, las personas son el recurso más importante de toda la organización, porque sin ellas no funciona la empresa. La pandemia lo que hizo fue que muchas de estas personas dejen de trabajar, o dejen puestos vacíos, o caigan enfermos, o las operaciones se queden inconclusas. Todos estos tres factores hizo que todo se complique a nivel de cadena de suministros, a nivel logística. Es por eso de que a la fecha seguimos complicados con el tema de las importaciones desde China. Entonces, traer un contenedor de China a Perú, a Chile, eran los 30 días, porque es el tiempo de tránsito, y más o menos eran sus $1.500, $2.000, $3.000, dependiendo del producto. A la fecha un contenedor está de $17.000 a $20.000, y no son 30 días, porque 30 días es el tiempo de tránsito. Lo que demoras en encontrar una nave que te pueda cargar tus productos son 30 días más. Entonces, ha impactado considerablemente en toda la cadena para todas las categorías. Como comentario final, bueno, la logística es parte de la cadena de suministro. Implica controlar el flujo eficiente del almacenamiento, servicios, distribución, desde un punto de origen a un punto de destino, satisfaciendo lo que los clientes necesitan, lo que los clientes quieren. Y por esa razón, la logística se convierte en uno de los factores más importantes de la competitividad, ya que puede ser que tu producto sea exitoso o fracase. De nada te sirve una buena campaña de marketing si tu logística no está alineada a lo que se quiere a nivel comercial. Siempre esta es una cadena, y se tiene que alinear
los conceptos logísticos a la política de la empresa. Tú puedes decir, ya, yo lo quiero traer mi producto de China lo más barato posible porque todo el tiempo te dicen que quieren ahorrar costos, pero estás trayendo la mercadería para un lanzamiento global que tiene que llegar en diciembre. No va a llegar, no va a funcionar. Es por eso que siempre tienes que ser fino con la parte logística, siempre tienes que estar alineado a lo que el área comercial, el área de marketing, el área legal necesita. Todas las áreas, es una cadena también en la misma empresa, para poder llegar al éxito de la comercialización de producto, como mencioné en este comentario. Ese es con respecto a logística y comercio internacional. Hemos concluido el curso Gestión Logística aplicada al comercio internacional. Gracias por ver este video.